algún día volverá. Yo vivo con la pena de amarla ciegamente con loco frenesí. Yo sé que ella me quiere, que todo lo que tiene me pertenece a mí. Yo sé que está sufriendo, que se está consumiendo de tanto padecer. Y yo me estoy muriendo porque el destino dice que ya no puede ser. El 13 de noviembre de 1950, unos disparos interrumpieron el continuo silencio de las Mercedes en Caracas. Los disparos que dieron lugar al primer y único magnicidio en la historia de Venezuela hasta la fecha. Carlos Delgado Chalbaud fue asesinado en las afueras de la Quinta Maritza de las Mercedes, y aunque el día de hoy se conocen las identidades de los autores materiales, los autores intelectuales siguen representando un gran escepticismo y especulación dentro de la historia contemporánea de Venezuela. Chalbaud incursionó en la política cuando fue nombrado ministro de la Defensa durante el mandato de la Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt. Su cargo se mantuvo cuando Rómulo Gallegos fue electo mandatario de la nación en el primer proceso democrático de Venezuela. Quizás sus acciones, quizás su comportamiento no es el de un militar tradicional, no lo era un militar asimilado, era un ingeniero que amaba muchísimo su profesión. Dicen que efectivamente era muy buen ingeniero. Muchas de las obras que se construyeron, la Plaza Altamira por lo menos, el obelisco de Altamira, todo el trazado de lo que iba a ser las Mercedes, lo que iba a ser la organización Prados del Este, se realizaron durante su gobierno. ¿Por qué? Porque él es parte de algo que se llamó el nuevo ideal nacional, un proyecto del país, un proyecto que es la transformación del medio físico, que es lo que va a llevar adelante Marcos Pérez Jiménez una vez que asume el poder a través de un fraude electoral que se dio en el año 1952. En 1948, formó parte del grupo que derrocó al gobierno de Gallegos e instauró la Junta Militar presidida por Chalbaud, donde también figuraban Marcos Pérez Jiménez y Luis Llovera Páez. Su accionar es quizás diferente, como les comentaba, al de Pérez Jiménez, al de Luis Felipe Llovera Páez, porque se instala una junta ese 24 de noviembre, y una de las cosas que se señalan es que, además que siempre la señalan los militares, nosotros no llegamos para quedarnos, nosotros vamos a llamar a elecciones. Sin embargo, Carlos Delgado Chalbaud insistió muchísimo en lo de las elecciones. Él incluso llegó a decir que se iba a elegir un presidente aunque hubiese que tumbarlo al día siguiente, ¿no? Los ideales dentro de la Junta tenían diferentes lineamientos. Por una parte tenemos a Chalbaud, quien tenía expresa intención de ir a elecciones aún habiendo derrocado al primer presidente electo de manera universal, directa y secreta, con una visión demócrata progresista. Por otro lado está Marcos Pérez Jiménez, el miembro de la Junta con más apoyo en el sector militar y, como la historia lo demostraría más adelante, un militar no interesado en el ejercicio de la democracia. Luis Llovera Páez estaba más inclinado hacia los ideales de Pérez Jiménez. Era el hombre del relacionamiento público y que no tenía grandes aspiraciones de poder. La casa de Carlos Delgado Chalbaud se encontraba entre Puente Chapillín y Country Club. Poco después de las 8 de la mañana, Chalbaud sale de su casa acompañado de su edecán Bacalao Lara, su chofer y una escolta motorizado. Al pasar por una curva, se oyeron 3 cornetazos que sirvieron como señal para que un vehículo se atravesara frente al Cadillac presidencial. Otros 4 carros acompañaban al primero. En total transportaban a 2 docenas de personas. 8 de ellas bajaron y desarmaron al teniente Bacalao Lara. Otro grupo, que iba liderado por Rafael Simón Urbina, fue por el motorizado escolta del presidente y Chalbaud. Eso es Rafael Simón Urbina. ¿Quién es Rafael Simón Urbina? Pues es una persona bien conocida como uno de estos caudillos que atentó contra Juan Vicente Gómez, incluso ese famoso asalto de Curazao, donde está Miguel Otero Silva y otras personas. Está Rafael Simón Urbina. Rafael Simón Urbina conocía a Román Delgado Chalbaud y también conocía al muchacho, al hijo, a Carlos Delgado Chalbaud, porque la casa donde lo asesinan es una casa de Aranguren. Bueno, hay toda una investigación que hay que hacer, que habría que hacer. ¿Cuál es el problema con la investigación? Que no hay suficiente información, que las fuentes son bastante escasas, porque a lo mejor no había interés que ni siquiera en la posteridad se supiera exactamente dónde estuvo la causa o el motivo, cuáles fueron las razones que pueden explicar el asesinato de Carlos Delgado Chalbaud o el magnicidio de Carlos Delgado Chalbaud.
Fueron metidos en uno de los carros donde iba Urbina y se abrieron paso a través de El Rosal hasta la Quinta Maritza en Las Mercedes. Cerca de las 9:30 de la mañana, mientras uno de los choferes estacionaba el auto donde iban Urbina y Chalbaud, una de las armas a bordo se accionó e hirió a Urbina en la pierna. Chalbaud intentó auxiliarlo. La situación comenzó a tornarse confusa. Los secuestradores, seguidores de Urbina, sacaron a Chalbaud del auto y lo llevaron hasta uno de los laterales de la casa, donde le dispararon 3 veces. Los demás hombres hirieron a Bacalao Lara. Al chofer y motorizado que acompañaban al presidente y su edecán los dejaron amordazados. Todos fueron abandonados después de la huida de los bandidos. El presidente murió poco tiempo después, ese mismo día en el hospital militar. Carlos Delgado murió en circunstancias que dejaron un gran número de incógnitas y misterios que dieron lugar a grandes especulaciones, hechos que la historia no pudo comprobar. Su asesinato está envuelto en el misterio porque precisamente a quien le corresponde hacer la investigación, el sumario y llevar adelante el juicio es durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Entonces no hay interés en que saliera la verdad, no lo sabemos, pero efectivamente la investigación que se obtiene, si revisamos el sumario, si revisamos el libro de alguien que escribió Yo maté a Delgado Chalbaud, estamos hablando de autores materiales, más no autores intelectuales. Una de las teorías más manejadas es la que implica a Marcos Pérez Jiménez como autor intelectual del asesinato. Según esta tesis, Rafael Simón Urbina sería el peón principal contratado por Pérez Jiménez para llevar a cabo el secuestro y posteriormente el asesinato del presidente. Esto como una estrategia con la que Pérez llegaría a prescindir la Junta y eventualmente ser mandatario nacional. A vista de fallas en el procedimiento, Pérez Jiménez le da la espalda a Urbina y le deja la responsabilidad del cometido. Toda apunta hacia Marcos Pérez Jiménez, pero históricamente no podemos afirmar que el autor intelectual del asesinato, del magnicidio de Carlos Delgado Chalbaud fue Marcos Pérez Jiménez, ¿no? De hecho, muy hábilmente Marcos Pérez Jiménez nombra a un civil una vez que es asesinado Carlos Delgado Chalbaud. Él no asume, él podía haber asumido la presidencia de la Junta, sin embargo no lo hace. Y entonces viene una persona, una especie de figura decorativa llamada Germán Suárez Framerich. Germán Suárez Framerich se mantiene, o sea, desde el asesinato de Carlos Delgado Chalbaud hasta el año 52, es decir, está 2 años presidiendo la Junta, entonces ya no se habla de una Junta militar de gobierno, y se suaviza y se habla de una Junta de gobierno, porque quien preside la Junta es un civil. Hasta diciembre del 52, cuando sabemos, ¿verdad?, que se llama a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente y el gobierno, pues, Marcos Pérez Jiménez, detrás de toda esta componenda, pues no da los resultados que realmente eran reales. Algunos datos históricos parecen apoyar esta teoría. Entre ellos destacan la muerte de Rafael Simón Urbina en manos de la Guardia Nacional. La versión oficial señala que Urbina intentó escapar de las manos de la Guardia Nacional, quienes no tuvieron más opción que dispararle. Tomando en cuenta los hechos, parece complicado que Urbina intentara escapar con un disparo en la pierna, pues, convenientemente, fue quien había organizado toda la movida, habiendo contratado a los implicados y siendo estos sus seguidores. Es curioso que quien poseía más información muriera en circunstancias que pudieron haber sido eludidas, pues con una pierna herida, los guardias nacionales, quienes además contaban con vehículos, pudieron simplemente haberlo recapturado. Fue Rafael Simón Urbina quien, ya muerto, sería culpado como autor intelectual del juicio. Poco antes de su captura, Urbina había escapado a la embajada de Nicaragua, donde pidió asilo político, y estos finalmente lo entregaron a las autoridades venezolanas, pero durante su corta estancia en la embajada, Urbina le dictó una carta a su esposa, la cual debía hacer llegar a Marcos Pérez Jiménez. En ella hablaba de su deseo porque Pérez Jiménez fuera presidente y que ya Chalbaud no sería un estorbo para ello. Un dato importante es que a todos los que fueron contratados por Urbina para ser parte del secuestro se les habló de una remuneración asegurada y amparo por parte de Marcos Pérez Jiménez, quien, según Urbina, estaba detrás de la operación. Otro de los hechos más importantes fue que posteriormente la esposa de Carlos Delgado Chalbaud, desde el exilio, acusaría expresamente a Marcos Pérez Jiménez por la muerte de su esposo. Usted debería ser el más interesado en que se sepa la verdad, sin embargo eso no es así. Yo puedo prestar toda la colaboración, pero ustedes me han sacado del país. O sea, tenemos que entender que este proceso se lleva en una dictadura.
y sabemos cómo funcionan las dictaduras, y ustedes lo saben también. Entonces, ¿quién quiere que se llegue al fondo del asunto? Su familia, su esposa. Pero ¿qué hace el gobierno de Marcos Pérez Jiménez? Lo saca del país. Igualmente, en esta teoría hay otros hechos que parecen desacreditar la culpabilidad de Pérez Jiménez. Uno de los principales es la cuestionable metodología del secuestro y el posterior asesinato. Pérez Jiménez mostraría durante su mandato una manera muy precisa de llevar a cabo persecuciones de este tipo, pero ese no fue el caso de Delgado Chalbaud, pues una vez que se toman en cuenta todas las variables, definitivamente hay cosas que pudieron haberse hecho de manera más estratégica. Pérez Jiménez sabía qué tipo de vida llevaba Chalbaud, por lo que no era un secreto que siempre iba poco acompañado en sus traslados. En ese caso, ¿por qué contratar a 22 personas para secuestrar a 4? El asesinato parece haberse llevado a cabo en un momento de confusión y nerviosismo, casi como un impulso no planeado. Como algunos de ellos declararon años después, los secuestradores no sabían que secuestraban al presidente de la Junta, y mucho menos que lo asesinarían. En esas circunstancias, ¿cómo no darles la exacta información del trabajo a quienes deben cumplirlo? Otro punto que comúnmente se menciona es el del parentesco entre Delgado Chalbaud y la esposa de Pérez Jiménez, pues eran primos de sangre, punto con el cual algunas personas rechazan la culpabilidad de Pérez al alegar que no mataría al primo de su esposa. Esto puede verse opacado con las atrocidades que serían cometidas más adelante durante el mandato de Pérez Jiménez, entre ellas torturas, persecuciones y asesinatos. Son muchas las preguntas que quedan sin responder en esta teoría, pues se carece de mucha información y de apoyo histórico que pueda asegurar su factibilidad. El sumario incluso es bastante repetitivo, es decir, las respuestas que dan las personas parecía que estaban como dentro de un guión. ¿Por qué? Porque vemos la parte 1 del sumario, la parte 20 y la parte 40 del sumario, y las respuestas parecieran ser las mismas de las personas, ¿no? Entonces, realmente allí no hay un enorme interés por encontrar una respuesta y encontrar realmente el autor intelectual del asesinato de Carlos Delgado Chalbaud. Otra teoría que existe en torno al caso del magnicidio es uno que implica directamente a Antonio Aranguren, propietario de la Quinta Maritza, lugar donde finalmente Chalbaud fue abatido. Esta teoría nos remonta al año 1945, donde la Junta Cívico-Militar confiscó los bienes de los medinistas, los gomecistas y de los López Contreristas, entre ellas unas concesiones petroleras que habían sido entregadas a Antonio Aranguren durante el gobierno de Juan Vicente Gómez. Es por ello que esta teoría plantea que Aranguren contrata a Rafael Simón Urbina para llevar a cabo el secuestro del presidente en un intento de recuperar las propiedades que le habían sido entregadas años atrás. Esta versión se apoya en la propiedad donde sucedieron los hechos, algo que naturalmente no debe ser pasado por alto. En el juicio quedaría escrito que Aranguren le había encargado la casa a Urbina, quien le era muy allegado, para que se la vendiera a la embajada de Nicaragua y que él se encontraba en otro recinto. Han pasado 67 años desde el único magnicidio en la historia de Venezuela, y muchas preguntas quedan sin respuesta, al igual que numerosas teorías adicionales a las discutidas. Tal vez nunca se llegue a saber la verdad acerca de por qué Carlos Delgado Chalbaud fue asesinado el 13 de noviembre. Venezuela tal vez quede con una eterna incógnita y con una inalcanzable respuesta.